Buenas noches, mi nombre es Tatiana Morales, estudiante de Administración de Empresas del Politécnico Gran Colombiano. Dando continuidad a la solución del taller, vamos a desarrollar el primer punto que habla de la balanza de pagos. En este caso, la balanza de pagos es un documento contable en el que se realizan operaciones comerciales de servicios y movimientos capitales de un país con el exterior. La balanza de pagos es un factor o un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica del país de una manera general. Es decir, va a permitir todos los ingresos o conocer todos los ingresos que recibe un país procedente del resto del mundo y los pagos que realiza este país al resto del mundo debido a las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, capital o transferencia en cierto determinado tiempo. La estructura de la balanza de pagos, en este caso la podemos encontrar por 4 principales cuentas, que son cuenta corriente, cuenta capital, cuenta financiera y cuenta de errores u omisiones. Por tanto, la fórmula de la balanza de pagos es cuenta corriente más cuenta de capital más cuenta financiera más cuenta de errores y omisiones. Esto es lo que nos permite desarrollar Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luisa Fernández Chavarría. A continuación les voy a hablar sobre la balanza comercial en Colombia durante los últimos 5 años y las causas y consecuencias de los resultados que hemos tenido durante estos 5 últimos años en Colombia. Pero primero que todo les voy a hablar qué es la balanza comercial en Colombia. La balanza, de pagos de Colombia registran los flujos reales y financieros que el país intercambia con el resto de las economías del mundo. De acuerdo con el Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional del FMI, que se refiere al Fondo Monetario Internacional, allí nos representa dos grandes cuentas, las cuales son la cuenta corriente y la cuenta financiera. La cuenta corriente contabiliza muestras de exportaciones e importaciones de bienes y servicios de los ingresos y egresos por renta de los factores, de ingreso primario y por transferencias corrientes de ingresos secundarios. La cuenta financiera presenta el mismo signo de la cuenta corriente, pero registra las fuentes de la financiación externa, si hay déficit corriente, y la capacidad de otorgar recursos al resto del mundo si hay superávit corriente. Los flujos financieros se desagregan en una inversión directa e inversión de cartera y otra inversión de préstamos, créditos comerciales y otros movimientos financieros y la variación de las reservas internacionales. Las estadísticas de la cuenta corriente de la balanza de pagos se revisaron desde el 2015 hasta el año 2020, los cuales tuvimos unos resultados y unos hallazgos de ejercicio de conciliación, de las cuales las estadísticas del sector externo y del préstamo neto de cuentas financieras publicado por el Banco de la República y la cuenta del resto del mundo se divulgan en el DANE, que evidenciaron a continuación los diferentes valores de las exportaciones de las zonas francas. En los métodos de estimación implementados por el Banco de la República entre el año 2015 y 2020, pudimos obtener un resultado de la baja de déficit corriente entre el 0,7 y 0,2 de presupuestos públicos del PIB en dólares para el periodo 2015 y 2017. Por otra parte, en los años 2018 y 2020 tuvo una revisión que implicó un incremento del nivel déficit entre el 0,16 y 0,18 del PIB en dólares. A continuación podrán ver la gráfica donde se explica y pueden ver los resultados que tuvimos en cuenta corriente, ingresos corrientes y egresos corrientes. Para concluir el tema de las balanzas, también tuvimos una conclusión donde podrán determinar el impacto que tuvo en la parte comercial. Con el fin de mejorar la coherencia de macroeconomía, de las estadísticas, de la cuenta corriente, de la balanza de pagos y del sector del resto del mundo de las cuentas nacionales, en el 2020-21 el Banco de la República y el DANE adelantaron un ejercicio de conciliación entre los indicadores identificando diferencias en el valor de las exportaciones de las empresas que operan en zonas francas.
del 2018 al 2020, como lo pueden ver acá en el impacto que tuvo en la crisis de la economía local. También por acá se me escapaba algo, donde tuvimos un último reporte de importaciones del DANE, donde dejó ver que las compras externas del 2019 fueron de 52.702 millones de dólares, lo que significó un aumento del 2,9% frente al año 2018. Este incremento en las compras externas dejó una balanza comercial deficitaria de 10.769 millones de dólares y que a fin de cuentas significó un aumento del 55% frente a la balanza comercial del año 2018, teniendo así teniendo así el sexto año en número negativo del comercio exterior. La balanza que hemos tenido también acá en Colombia durante los 5 años, también pueden ver que a continuación en la parte de balanza de estadística también se podrá determinar que hay una similitud de diferencias de valores y de porcientos en el PIB. Cordial saludo. En este momento vamos a ver la parte o el punto, analizar la balanza de servicios de Colombia en los últimos 5 años, causas y consecuencias de sus resultados, cuáles han sido las cuentas más representativas y por qué. Vamos a ver cuadros y gráficos. Tenemos que la balanza de servicios es aquella en la que se incluyen los ingresos por la prestación de servicios a no residentes y los pagos por servicios recibidos de no residentes, siempre que no constituya factores de producción. Esa es como la principal característica de ello. Los servicios de esta balanza, de la balanza de servicios, no deben constituir factores de producción, o sea, como trabajo y capital, ya que trabajo y capital son contabilizados como rentas. Tenemos que entonces en la balanza de servicio se incluyen los ingresos como son turismo, viajes, construcción, seguros, servicios informáticos, servicios financieros, servicios a empresas, servicios gubernamentales, seguros, servicios de la información y también el transporte, y que de esta manera es como se contabiliza en Colombia la balanza de servicios, como se contabiliza en economía la balanza de servicios. Pudimos encontrar en cuanto a lo referente y consultado en el Banco de la República que en el presente año, en el mes de marzo, hicieron una publicación donde se evidencia la evolución de la balanza de pagos del año 2009 al año 2020. Según lo informó el Banco de la República, la cuenta corriente en el 2020 cerró con un déficit, lo que representa una disminución en millones frente al déficit del año 2019. Pero las exportaciones sumaron millones, lo cual llevó a que se pudiera pues como balancear estas cifras que se habían dado anteriormente. Anualmente la inversión extranjera directa cayó el 46,3% en el 2020 en comparación con 2019. ¿Cómo se tiene esto al dividirlo en este año, en la comparación del 2019? Tenemos que el 28% de la inversión se enfocó en los servicios financieros y empresariales. El 23% en minería y petróleo. El 11% en comercio y hoteles. El 10% en el sector de la electricidad. El 8% en las industrias manufactureras. El 20% en otros sectores. Acá podemos ver la balanza de pagos, la gráfica del 2009 al 2020. También tenemos que dentro de la balanza de servicios lo que encontramos es turismos
y viajes. Incluye bienes y servicios adquiridos en una economía por viajeros residentes en otra, que se desplazan para fines de negocios o fines personales, incluidos los de salud y educación, con instancias inferiores a un año de estos viajeros. En el transporte, las rúbricas de transporte recogen todos los fletes y pasajes como los servicios auxiliares. En este caso contabiliza lo que es aeropuerto, terminales, los de carga, descarga. Se incluye suministros de combustible y otras mercancías que están contabilizadas dentro de la balanza comercial también. Tenemos también lo que es lo de comunicaciones. En esta, que es lo que se contabiliza: servicios postales y de correos, lo que es también relacionado con la transmisión del sonido, la imagen, telex y telefax, telegrama, cable, radiofusión, todo lo de comunicación satélite, la comunicación satelital. En esta también podemos ver la comunicación electrónica dentro de esta parte, o esta característica de comunicaciones. En construcción tenemos todo lo que recoge, lo que es prestado a empresas residentes, es lo que se contabiliza también dentro de la balanza de servicios, y también lo que es prestado a residentes por no residentes, o sea, empresas residentes en esta nación por empresas que no residen en esta. Esto cuando se presenta cuando no hay una sucursal donde se realiza la obra. Los seguros, entonces ahí tenemos, ingresan dentro de esta balanza los seguros comerciales, incluyen los de vida, las aportaciones a fondos de pensiones, los seguros personales de accidentes, sanitarios, accidente de vehículos, daños a la propiedad, incendios, y los reaseguros. Servicios financieros, entonces esto es lo que es, recoge todos los servicios de intermediación financiera, pero con las características anteriormente mencionadas. Servicios informáticos e información son todos los cobros y pagos de servicios de hardware. Servicios a empresas, en esto se recoge en esta rúbrica lo que se contabiliza o se relaciona es todos los servicios operativos y de prestación a las empresas, como son los jurídicos, los contables, los de arquitectura, ingeniería, todo esto, seguridad, servicios de información, son los que van dentro de esta balanza de servicios. Los servicios personales y culturales, acá tenemos entonces todo lo de recreación, lo de cultura, lo audiovisual. Servicios gubernamentales, entonces en esto es lo que tenemos, lo de las embajadas, los consulados, las unidades militares. Rentas de propiedad inmaterial, entonces lo que tenemos es acá la rúbrica, registra cobros y pagos de los derechos de explotación y patentes, marcas, modelos e inventos, así como los derechos de autor. Entonces, en general lo que tenemos es que la balanza de servicios contabiliza en una nación todo esto que llega desde el extranjero que no reside en este país. Balanza de transferencias. Se registrarán los movimientos de dinero entre residentes del país y residentes en el exterior, pudiendo circular en ambas direcciones. Estas transferencias son normalmente de tipo donativo o premios y pueden ser tanto públicas, ejemplo, donaciones entre gobiernos, o privadas, ejemplo, remesas enviadas por los emigrantes a sus países de origen y no tienen contrapartida económica directa. La balanza de pagos de Colombia registra los flujos reales y financieros que el país intercambia con el resto de las economías del mundo. De acuerdo con el Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional del FMI, versión 6, presenta dos grandes cuentas, la cuenta corriente y la cuenta financiera. La cuenta corriente contabiliza nuestras exportaciones e importaciones de bien y servicios, los ingresos y egresos por renta de los factores ingreso primario y por transferencias corriente, ingreso secundario. Y podemos observar una pequeña tablita que nos explica más o menos la balanza por cuenta corriente.
La cuenta financiera, que representa en el mismo signo de la corriente, registra las fuentes de financiación externa, si hay déficit corriente, o la capacidad de otorgar recursos al resto del mundo, si hay superávit corriente. Y también podemos observar una pequeña tabla sobre la balanza por cuenta financiera, la estructura de pagos. Las estadísticas de la cuenta corriente de balanza de pagos se revisaron desde el 2015 hasta el 2020 como resultado de los hallazgos del ejercicio de conciliación de las estadísticas del sector externo y del préstamo neto de cuentas financieras publicado por el Banco de la República y la cuenta Resto del Mundo del SSN que divulga el DANE, que evidenciaron que las diferencias en los valores de las exportaciones de zonas francas y se revisó a la baja el déficit corriente entre 0,07 pp y 0,2 pp del PIB en dólares para el periodo 2015 y 2017. Por otra parte, para los años 2018 a 2020, la revisión implicó un incremento del nivel déficit entre 0,16 pp y 0,18 pp del PIB en dólares. Podemos observar una representación gráfica de la cuenta corriente. La principal problemática que presenta la balanza de transferencias es que a veces resulta complicado determinar qué transferencias forman parte de la cuenta corriente y cuáles son parte de la cuenta de capital. Se consideran transferencias de cuenta corriente las remesas de los emigrantes, los impuestos, las donaciones, premios artísticos, premios científicos, premios de juego de azar, entre otros. Conclusiones. El concepto de balanza de pagos no solo incluye el comercio de bienes y servicios, sino también el movimiento de otros capitales, como la ayuda al desarrollo, las inversiones extranjeras, los gastos militares y la amortización de la deuda pública. El término de balanza de pagos puede también aludir al registro contable de todas las transacciones económicas internacionales realizadas por un país en un periodo de tiempo determinado, que es normalmente un año. Es de gran importancia que los países participen en las mejores condiciones en el intercambio de bienes y servicios mismos que quedan registrados en las cuentas de balanza de pagos. Por otra parte, la importancia en los movimientos del capital que se reflejan a través de diferentes partidas se han convertido en importantes flujos que financian el desarrollo de los países. De esta manera, las cuentas de capital y financiera juegan un papel central en el registro de las entradas y salidas de dichos flujos. Buenas noches. El día de hoy voy a sustentar la cuenta de capital en Colombia en los últimos 5 años para nuestro trabajo de macroeconomía de administración de empresas, la entrega final. La cuenta capital en Colombia en los años 2016 a 2020 de la balanza de pagos, que no es más que el registro contable del flujo de transacciones de capitales y bienes que Colombia realiza en el mundo, que Colombia realiza con el mundo, la cual está compuesta por dos cuentas principales, la cuenta corriente y la cuenta capitales. La estructura de la misma está sujeta al principio contable de la doble partida. Sin embargo, todo déficit o superávit en la cuenta corriente debe ser compensado con un déficit o superávit en la cuenta de capital. En el cuadro que voy a mostrar a continuación, se evidencia el resumen desde los años 2016 a 2020 y contiene los meses de enero a septiembre del año 2021. Aquí se evidencia la cuenta que contiene la información de la cuenta capital en Colombia. Esta información nos la arroja el Banco de la República y allí podemos ver el contenido contable desde el año 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y, como lo mencionaba, el recorrido del 2021 hasta septiembre. El comportamiento de la cuenta corriente en millones de dólares en los últimos años en Colombia ha presentado un déficit, como se puede observar en la siguiente imagen. Aquí podemos observar el comportamiento de la cuenta corriente en millones de dólares.
Como lo nombraba anteriormente, ha presentado un déficit, el cual nos muestra que para el año 2016 fue de menos 12.782 millones de dólares, para el año 2017 de menos 10.742 millones de dólares, en el 2018 de menos 13.634, en el año 2019 de menos 14.285 y finalmente para el año 2020 de menos 83 millones de dólares. Por la anterior y según datos del Banco de la República, la cuenta corriente en 2020 cerró con un déficit de 9.83 millones de dólares. Aquello representa una disminución de 5.201 millones frente al déficit del año 2019, cuando fue de 14.284 millones. Como se puede observar en la imagen, dicho déficit de cuenta corriente representa el 3,3% del Producto Interno Bruto de 2020, una disminución de 1.1 puntos porcentuales frente a los resultados de 2019 y el 4.4 como porcentaje del Producto Interno Bruto.